Esto es 10 días de oración. Soy Orlando Grenal y quiero compartir en esta ocasión contigo el tema número 5 de estos 10 días de oración. El título es Reavivamiento, un llamado a la consagración. Y para iniciar vamos a tener la lectura del capítulo 1 del libro de Hechos, el versículo 4 y el versículo 14. El texto dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este estudio vamos a tratar de comprender la naturaleza de esta reunión, de este grupo, por medio del cual Cristo envió un reavivamiento a la iglesia. Descendió el Espíritu Santo con poder y el mundo fue trastornado. Para ello vamos a orar. Padre, ruego que una vez más tomes el control de estos estudios, de manera que seamos edificados, fortalecidos y reavivados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La pregunta que voy a hacerte es: ¿qué estamos buscando o qué estás buscando en las reuniones de oración que realiza tu iglesia, tu congregación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Será que estás buscando un nuevo despertar en la iglesia? Que se vaya esa tibieza o ese frío espiritual que se siente dentro de la iglesia. ¿Estás buscando que regrese el calor dentro de la iglesia? Que haya un nuevo amor, un nuevo gozo en el corazón. ¿Estás buscando que haya una nueva motivación? ¿Un nuevo estímulo para ir a la iglesia? ¿Estás buscando que haya menos dureza de corazón y menos adoración de labios? Que solamente la adoración, los cantos, a veces son de labios hacia afuera y no se canta con el corazón. ¿Será que estás buscando una nueva renovación espiritual en tu vida porque sientes que tu vida no es lo que debiera ser? Realmente te digo, apreciado hermano, amigo, no es suficiente comprender la naturaleza, la gravedad de nuestra condición espiritual. No es suficiente comprender la gravedad de la condición de la iglesia. Debemos hacer algo al respecto. Y yo digo que debemos hacer una acción inusual, nunca antes vista en la iglesia. Dejar de estar en lo ordinario y hacer algo extraordinario en la iglesia. No debemos detenernos simplemente en el arrepentimiento. Algo debe suceder más allá de eso. Y de eso trataremos en este tema. En el texto que leímos, encontramos a un grupo de discípulos de Jesús reunidos, unánimes en oración, dice el texto bíblico. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que estamos buscando en las reuniones de oración? En el texto vemos que para los discípulos ese lugar, el aposento alto, como lo conocemos nosotros, era un lugar no solamente de encuentro entre los hermanos, de encuentro con las amistades, sino un lugar de encuentro con Dios. Y a eso es que quiero llamar su atención, apreciado hermano. Ellos tenían el concepto de que de repente Dios podía visitarlos, podía reunirse con ellos y algo sorprendente podría suceder. Por lo tanto, ellos estaban reuniendo en ese lugar no simplemente por reunirse, sino esperando encontrarse con Dios.
esperando ser visitados por Él, esperando en Dios, estaban los discípulos. Ahora yo pregunto, ¿será que tú, hermano, hermana, vas a la iglesia a reunirte esperando en Dios? Esperando que algo puede suceder en esa reunión, o simplemente no vas con esa idea a la iglesia. ¿Será en tu mente la idea de que estamos en la presencia de Dios cuando vamos al templo? Y que como estamos delante de su presencia, vamos a adorarle, vamos a escucharle. O simplemente vamos a la iglesia a escuchar, a vernos con los hermanos que no hemos visto durante toda la semana, porque casi no nos visitamos, sino que solamente nos encontramos una vez por semana en la iglesia. Y decimos que somos familia. ¿Será que es que vas a la iglesia con la idea de que Dios puede visitarnos y algo sorprendente, extraordinario, inusual puede ocurrir en esa reunión? A ello es que quiero llamar tu atención. En los días de los apóstoles, las iglesias, o por lo menos las casas, iglesias, eran más que casas de reunión. Esos lugares eran un lugar de encuentro con Dios. Por lo menos aquí tenemos la idea del santuario. El santuario era más que simplemente un lugar de adoración, era un lugar de encuentro de Dios con sus criaturas. Pero pregunto, ¿vas a la iglesia con esa idea en mente? Pero esto no queda allí. Necesitamos pensar en otro aspecto, porque si queremos un revivamiento, necesitamos tal vez formatear nuestra mente de algunos conceptos que están tan enraizados, quitarlos, que la palabra de Dios lo corte, y para que de ella vengan nuevas ideas y se afirme eso en nuestros corazones y en nuestras mentes. Según el texto bíblico, no aparece primero toda la iglesia reunida en ese lugar. Si leemos detenidamente vamos a darnos cuenta que fue un grupo, y ahí menciona quiénes son los que estaban allí. Unos pocos estaban reunidos en ese lugar. Porque si te detienes a estudiar la historia del revivamiento, por lo menos en el Pentecostés y en otros momentos en el cual Dios dio su Espíritu Santo a su iglesia, te encontrarás con la idea de que el revivamiento nunca ha sido un movimiento en toda la iglesia. Tal vez no hayas pensado en eso. El método de Dios es apoderarse de individuos y usarlos a ellos. Al final de cuentas, Dios espera que todos se involucren, pero primero, el primer paso es tomar individuos, apoderarse de individuos y usarlos a ellos. Y eventualmente la iglesia se involucra. Pero siempre tenemos esta idea de que un pequeño grupo se aísla, se reúne en privado. Esos hermanos que están preocupados por el estado de la iglesia, están preocupados por las cosas que están pasando en la iglesia. No están acusando a la iglesia, sino están llorando por su iglesia, llorando por el nombre de Dios, por la reputación de Dios. Están preocupados por el estado de la iglesia y se reúnen para orar por ella. No se excluyen del problema, se hacen parte del problema y oran por ello. Tenemos en el texto que esto es una acción realmente o aparentemente discreta. No hubo gran organización, solamente Jesús les dijo, esperen. Y ellos dijeron, bueno, si hay que esperar, hay que hacer algo. Y se pusieron a orar. No hubo una gran organización, solo sentían esa carga, esa necesidad de una acción
inusual de intercesión por su iglesia, de intercesión por Jerusalén, de intercesión por los alrededores de Jerusalén. Sintieron esa carga en su corazón. Y si vamos pensando un poco más en esto, podemos agregar otras ideas que tenemos en el texto. Cuando Dios está preparando el camino para un reavivamiento, Él coloca una carga, una preocupación sobre ciertas personas. Y estas personas son llamadas a orar, aparte, calladamente, discretamente. No se pueden contener porque han visto la situación real de la iglesia. Dios les ha permitido ver con los ojos del Espíritu la situación de su iglesia y comienzan a orar. Sienten que no pueden seguir viviéndose en el Espíritu Santo y oran y lo piden. Y todos los que sienten la misma preocupación, la misma carga, se reúnen y están buscando un reavivamiento. Están buscando ser visitados por Dios. Y la otra idea que tenemos en el texto acerca de los discípulos es: los discípulos están ansiosos por recibir el poder que Jesús les prometió. Y ellos hicieron algo al respecto. Estaban ansiosos de que la presencia de Dios volviera a ellos con poder. ¿Usted desea que la presencia de Dios vuelva a la iglesia? ¿Se apodere de su iglesia? ¿Se apodere de su congregación? Entonces, cree un lugar de oración, apreciado hermano. Esto es lo que finalmente conduce al reavivamiento. Crear un lugar de oración. Un lugar en donde todos oran, piden y reconocen la necesidad de la iglesia. Sienten todos la misma carga, la misma preocupación y hacen algo al respecto. ¿Qué hacen? Crean un lugar de oración e intercesión. Eso es lo que vemos en el texto bíblico. Versículo 4 y versículo 14 del capítulo 1 de Hechos. Pero no solamente quedamos con estas ideas en el texto, tenemos otras ideas. Y encontramos en el texto y en otras partes de la Biblia donde suceden revivamientos, en donde Dios, solo con un hombre y por medio de un solo hombre, Dios puede enviar un poderoso revivamiento a su iglesia. Y si usted quiere un ejemplo bíblico, además de este, tenemos el revivamiento que hubo en los días del rey Josías. Un solo hombre que sintió esa carga, que sintió que no estaban a la altura de lo que Dios pedía, que vio ahora con los ojos del Espíritu la condición de la iglesia. Y entonces, a través de él vino un revivamiento para toda la nación. Solo con un hombre, Dios puede traer un gran y poderoso revivamiento a la iglesia. Ahora, lo que encontramos en el texto, ¿quiénes eran estos discípulos? Eran campesinos, eran personas iletradas y tal vez alguno marginado de la sociedad de su tiempo. Y yo le voy a decir algo, hay un concepto en el mundo. El mundo siempre mira grandes líderes, grandes hombres, grandes apellidos, personajes importantes. El mundo mira gente grande, gente importante, gente apoderada. Pero Dios, según 1 Corintios, el apóstol Pablo dice que Dios confunde a los sabios usando a los necios. Dios hace lo que es nada usando a lo que no es. Ese es el Dios que tenemos nosotros.
Porque si tenemos el Espíritu Santo, en realidad, ¿qué importan los hombres? Si Dios es el que toma el control de esa persona. ¿Usted quiere un ejemplo? Tenemos en el libro de los Jueces varios ejemplos de revivamiento. Tenemos a Otoniel, un personaje que dice el texto bíblico recibió el Espíritu Santo. Pero ¿quién era Otoniel? Alguien desconocido. Alguien que en sus raíces tampoco era israelita. Pero Dios lo usó. ¿A quién usó Dios, además de él, en otros tiempos de revivamiento? La familia de Gedeón. Y Gedeón, un hombre de las tribus más pequeñas de Israel, las menos, vamos a decir, las insignificantes. De allí, de ese lugar, Dios levantó el hombre para que viniera una gran liberación sobre su pueblo Israel. Y ahora hay un refrán. El refrán del mundo es: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Así piensa el mundo. Y lo triste es que esta manera de pensar ha invadido la iglesia. El miembro ordinario se piensa que no puede hacer nada, que se tiene que sentar a escuchar mientras mientras 3 o 4 son los que participan en la programación de la iglesia. El miembro ordinario no puede hacer nada y se tiene que sentar a escuchar mientras 3 o 4 son los que hacen todo dentro de la iglesia. Eso es lo que se piensa. Pero un miembro de iglesia ordinario, desconocido, tal vez en las manos de Dios, puede ser ese canal por medio del cual Dios traiga un revivamiento a su iglesia. Eso es lo que vemos en el texto bíblico. ¿Quiénes eran los discípulos? Hombres ordinarios. Pero ¿qué importaba quiénes eran ellos si tenían el Espíritu Santo? Y ahora, la última idea que encontramos en el texto bíblico, y quiero unir esto a Ezequiel capítulo 9, versículo 4, para tener una idea más completa. El texto dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Tenemos en el libro de Hechos a un pueblo clamando, pidiendo a Dios que los visitara, pidiendo perdón por los pecados del pueblo, orando por Jerusalén. Y tenemos en el texto de Ezequiel hombres que están clamando, gimiendo por los pecados de Jerusalén. Esto es claro en el texto bíblico. Ahora, los hombres en las épocas de reavivamiento, en la época de la visitación del Espíritu de Dios, su primera preocupación su primera preocupación no era el estado de la iglesia. Su primera preocupación era el estado de sus almas. Como les dije, ellos no se excluían del problema. Ellos eran, según su mentalidad, culpables, tan culpables como los que habían cometido los pecados. Y su preocupación era sus almas, sus propias almas. Temían no estar a la altura de lo que Dios les había llamado a hacer. Y en el texto podemos sacar algunas ideas claras. Y es que estas personas están tan preocupadas por su condición espiritual que dicen en su corazón: tenemos que reunirnos en este lugar y tenemos que buscar a Dios en oración, porque no sabemos cuál es el estado de nuestras almas, y Jesús nos dijo que debemos recibir el Espíritu Santo que Él va a enviar, pero necesitamos prepararnos para esto. Y comienzan a orar, crean ese lugar de oración, y dicen ellos en su corazón:
Tenemos que empezar a hacer las cosas a la manera de Dios y dejar de hacer las cosas a nuestra manera. Y además, debemos deshacernos de toda impureza, todo aquello que nos impida estar listos para recibir ese poder que Dios nos prometió. Tenemos que eliminar todo impedimento, cualquier obstáculo que impida que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. Y tenemos que buscar a Dios de todo corazón, sinceramente, y con el propósito de encontrarlo, y con el propósito de que Él haga algo en nuestra vida, porque estamos dispuestos de que Él nos visite y haga algo en nuestros corazones. Este grupo de hombres o un hombre se despierta a la real condición de sus almas, de su vida, y reconocen que no están a la altura de lo que Dios les ha llamado a hacer, lejos de Dios, lejos del ideal de lo que Dios quiere que sean, y están preocupados y están orando por esto. Sienten un llamado a la consagración. Sienten un llamado a eliminar cosas de sus vidas que les impide ser usados por Dios. Sienten un llamado a abandonar cosas, a dejar cosas en sus vidas. Yo no sé qué en tu vida Dios te está llamando a dejar, pero hay que eliminar cosas. Hay que eliminar todos los obstáculos para que podamos ser visitados por el Espíritu de Dios. Hoy día no es suficiente el cristianismo ordinario, el cristianismo nominal. Hoy todo el mundo es cristiano, de nombre. Dios nos está llamando a caminar la milla extra. Ser cristiano de nombre no es suficiente. Hay que hacer, se debe hacer algo inusual, algo excepcional, algo más allá de lo que siempre hemos hecho. O estás conforme con la condición de la iglesia, o estás conforme con cómo está tu vida espiritual el día de hoy. Apreciado hermano, Dios nos está llamando a hacer una acción inusual. No es suficiente quedarse en el arrepentimiento, no es suficiente reconocer que algo está mal. Es importante ir más allá de esto. Necesitamos hacer un esfuerzo extra, hacer ese esfuerzo extra que Dios nos está llamando a hacer. Apreciados, no podemos seguir en la rutina espiritual de siempre. Llegar a la iglesia, cantar, estudiar la lección de escuela sabática, escuchar un sermón y después irnos a casa y volver 2 horas cada semana en lo mismo. Dios nos está llamando a hacer algo más que solamente esto. Necesitamos hacer algo excepcional, algo que nos permite estar preparados para recibir el Espíritu Santo. Si tú en esta ocasión, apreciado hermano, sientes esta carga conmigo, vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es una luz que se enciende en nuestros corazones, ilumina y nos permite ver las cosas como son. Oh Dios, ayúdanos a tomar en cuenta este ejemplo que tenemos en tu palabra de los discípulos en el Pentecostés y tomar, oh Dios, cada acción que ellos hicieron como un llamado a lo que tenemos que hacer, oh Dios, para estar preparados para recibir tu Espíritu Santo. Oh Dios, oramos por nosotros y no nos alegramos por el estado de la iglesia, sino que oramos por la iglesia también, oh Dios. Oramos por los líderes de nuestra iglesia. Y más allá de esto, Dios, oramos por nuestras comunidades en donde están las congregaciones adventistas. Oramos más allá de eso por cada familia, cada persona, oh Dios, que amas tanto y que quieres alcanzar a través de tu iglesia, oh Dios. Ayúdanos a impactar. Ayúdanos, oh Dios, a no conformarnos, a no estar satisfechos con cómo estamos, sino ir más allá, dar un paso más allá. Hacer una acción inusual. Hacer algo excepcional, oh Dios, para que seamos visitados por el Espíritu Santo. Gracias por escuchar nuestra oración en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.